Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este cineforo que realizamos en alianza estratégica con la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, más de 33 años de actividad en esta parte del mundo, entre sus fundadores mexicanos y peruanos. La película Alien del año 1979, vamos a hacer un análisis jurídico, pero también a todos los invitados desde el campo de su formación, desde esa perspectiva, desde ese enfoque correcto. Para dar inicio a este trabajo el día de hoy, voy a ceder la palabra al doctor Sebastián Vladimir Aldaz Piedra. Por favor, maestro, puede dar inicio. Oh, muchas gracias. No esperaba ser el primero, no esperaba ser el primero, pero bueno. Alien del 79, dirigida por Ridley Scott. Creo que es más que creo, considero que es una película futurista que nos muestra los límites de la tecnología a prima facie, pero también tiene que ver mucho con el poder. Si se quiere poder económico, si se quiere poder en parte político o si se quiere poder tecnológico. Y esto porque, como saben, en el principio de la película apareció un cyborg o un robot con apariencia humana y programado con inteligencia artificial. Pero este robot tenía o cumplía ciertas particularidades, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas particularidades? La primera era que, lo tengo anotado, no cumplía los principios éticos mínimos de protección humana, ¿no es cierto? Este robot no cumplía los principios éticos mínimos de protección humana. Y esto es gravísimo porque se supone que las herramientas que crea la humanidad es por el bien de la humanidad y no por el mal de la humanidad. Y es ahí donde entra la discusión con el poder. ¿O por qué? ¿Se les ocurre algo? ¿Y por qué este tipo de poder desmedido del creador de estas inteligencias artificiales, robots y tecnología que manda a personas al espacio sideral a explorar y no solo a explorar, sino a recolectar ciertos eh, elementos para algún beneficio humano? ¿Y cómo es la dinámica? ¿Levantamos la mano? Sí, claro, podemos ir complementando mis respuestas. Les damos la oportunidad a cada uno de los ponentes y a cada uno de los invitados a que pueda tener un tiempo oportuno para que nos pueda dar sus opiniones, sus reflexiones, su análisis. Y criterios. Entonces, vamos a continuar con este trabajo maravilloso. Después de haberle escuchado a Sebastián, No, vamos a no, hacer a querido continuar. maestro, todavía no Perdón, termino, claro. Continúa usted, perdón, por perdón. Estoy favor. buscando dónde levantar la mano. Bueno, les Plantea decía, algo interesante, Sebastián, ¿eh? Muy interesante. seguro, seguro. Y el tema es en el caso del poder, ¿no es cierto? ¿Por qué digo que hay aquí una lucha del poder o una, no solo lucha, sino una imposición del poder, que es más pertinente esa palabra?
Porque, ¿qué pasa? A ver, ¿cuál es la esencia de, del ordenamiento jurídico? Y no solo del ordenamiento jurídico, ¿cuál es la esencia humana? La dignidad, ¿no es cierto? La dignidad humana hace que los seres humanos no puedan ser instrumentalizados, no puedan ser cosificados. Pero ¿por qué esta inteligencia artificial llamada Ash en el espacio sideral, en primer lugar, no intervino cuando el alien entró en el cuerpo de uno de los tripulantes de la nave espacial? Y en segundo, trató de preservar el alien, ¿no? Eso ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Cosificó al humano, lo puso al mismo nivel que él, lo instrumentalizó porque sabía que el alien no podía viajar en un cyborg, sino que tenía que viajar en un humano. Y eso es ese es el enfoque jurídico que se le debe dar a esta película, ¿no? Tomando en consideración que es una película futurista de inteligencia artificial. Entonces, la herramienta de la inteligencia artificial, el robot, que debía haber sido el instrumento humano, ¿responde a qué? A la voluntad corporativa. Entonces, por eso hablo del poder. En orden de manos levantadas, creo que fue el doctor Luis primero, luego Shaila. Sebastián, mi hermano, escúchame, escúchenme todos que estamos en vivo. Debe entrar con nosotros, va a ingresar con nosotros el doctor Narváez antes de abordar un avión. ¿Está con nosotros, doctor Narváez? Por favor, Sebastián, va a dar su opinión, por favor, antes de Sí, ver que el tema. Ya, doctor, Encantado y qué gusto. perdónenme. maestro, Hola, hola, por favor, hola. le damos la Sí, bienvenida a uno de los fundadores de la Red Iberoamericana y Cine y Derecho. Por favor, hola. maestro, queremos escucharle antes que aborde su avión. Sí, gracias. Perdón, Sebastián, perdónenme todos. Armando, Luis, Ángel, Manuel, Sergio, Shaila. Cosas de la vida académica, ¿no? Tuve que venir a dar una charla aquí a Guadalajara y pues voy justo con todas las obras públicas en ciernes. Fue difícil llegar al aeropuerto para la conexión. Entonces, muy bien. Bueno, me arranco para no quitar tiempo. Simplemente, pues, agradecer al doctor Daniel Malpartida y al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, con el que estamos haciendo este ciclo maravilloso, que a mí me da pues mucha pena no poder estar todo el tiempo y mucha envidia cuando los escucho, las escucho, les veo, porque además Alien es de mis películas favoritas, ¿no? De mi saga preferida, y podría estar hablando horas y horas de Alien y de Ridley Scott, pero pues Alien seguramente es un parteaguas del cine de ciencia ficción y sigue la mata dando, porque, o sea, siguen saliendo películas y series, ahora está justo la serie, y esto en términos de retrospectiva, y en todas hay una inteligencia artificial. Exacto, Alien Nation, que es maravillosa la serie, porque además ya estos, digamos, estos nuevos, pues cyborgs, ¿no? Que combinan también elementos, biológicos y que los cargan, ¿no? Su memoria, su conciencia, y que además son niños, pero en el cuerpo de adultos, o sea, cada vez lo va complejizando más, pero vamos justo asistiendo a esta primera inteligencia artificial que tiene como primera instrucción preservar pues la operación, ¿no? Y poner de lado las vidas humanas y favorecer el proyecto, ¿no? El programa. Esta cuestión ética con la que arranca Alien y toda la saga es súper importante, ¿no? Porque parece que estamos en ese dilema, ¿no? Como si la tecnología tuviera que ver con el turbocapitalismo y las vidas humanas van siendo cada vez menos importantes, porque pues siempre hay un pretexto, ¿no? Para decir la exploración, la civilización, el avance de la ciencia, y ahora incluso, fíjense, escuchen lo que les voy a decir, ahora incluso van a poner por delante
el tema de la conservación medioambiental y de la preservación de la especie humana, que es lo que estamos viendo con Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya lo había avisorado de manera espléndida Alien 1979, ¿no? Y que además, bueno, pues, repartazo que se volvió icónico, ¿no? Efectos especiales que hasta el momento siguen sin envejecer tanto, ¿no? Te sigue asustando Alien. Qué bueno que estamos comentando Alien el 30 de octubre, mañana es Halloween, seguro mañana muchos se disfrazarán de aliens y veremos muchos aliens por la calle. Y pues eso, ¿no? O sea, ¿cómo se puede hacer este cruce entre el cine de terror y el cine tecnológico, el cine de IA, que ahora pues, está por todos lados? Eso es lo que quería yo compartirles. Gracias, colegas, que se suman a este proyecto. Enhorabuena por el instituto y por Daniel, y que siga dando muchos frutos. Gracias. Muchas gracias, doctor José Ramón Narváez Hernández, uno de los fundadores de la Red Americana de Cine y Derecho. Y feliz viaje, maestro. Por favor, continúe usted, maestro. Un abrazo muy fuerte de acá en Lima, Perú. Abrazo. Sebastián, tiene la palabra, maestro. Tenía la palabra el doctor Luis Ángel. Vamos, Y doctor. agradezco rápidamente que traigas el tema ético a colación, Sebastián. Yo platicaba con Daniel. Si no soy tan cinéfilo, pues ¿de qué puedo platicar? ¿De alguien? Pero aquí hay un temazo, fíjate. Bueno, pongo a consideración de los aquí presentes. Al final, la aplicación de la ética por una inteligencia artificial es un conjunto de reglas. Entonces, muy probablemente, claro, lo vemos desde el punto de vista negativo, pero muy probablemente la programación de Ash era priorizar ante todo la preservación de esta especie, donde los elementos humanos, la tripulación, pues es despreciable, ¿no? De hecho, era o lo insertaron dentro de la trama inicial de la película como el oficial científico a bordo. Ya luego nos damos cuenta de que era un humanoide, pero su misión, su programación, su ética o sus prioridades estaban marcadas, obviamente, en la preservación de del xenomorfo, de esta especie que tenían como eje, ¿no? Como objetivo comercial, seguramente, de la corporación. Entonces, no nos espante, así estaba diseñado. Pero bueno, lo pongo en la mesa. Perfecto, claro. Y las aristas en cómo se pueden leer o interpretar la película, la ética, la jurídica, ¿no? La informática o más bien la misma inteligencia artificial. Querido Shaila, no sé si desea participar o le doy la palabra al doctor Norman. Pues eso, ¿no? Se parte justo de que rompen con la ética. Recuerdo que no cubrían el protocolo, ¿no? De entrada que decía que si algo extraño estaba sucediendo, que no podías dejarlo pasar a la nave. Y bueno, pues un poquito como este recuerdo de la manzana de Adán y de Eva, ¿no? Mezclado pues con la avaricia de la corporación. Hoy hablamos de la economía de la fragmentación, de la atención fragmentada, y me parece que, híjole, cada vez sí se prioriza más las ganancias, pues, sobre la vida humana. Y me hace ruido también el que le llamen madre a la nave, al sistema de la nave, esta parte de llamarle madre. Y bueno, todo el contenido, digamos, sexual, simbólico sexual, pues de la película, ¿no? También por ahí es algo que me pone a reflexionar. Muchas gracias. Doctor Norman. Ok, gracias. También es una de mis películas favoritas. De hecho, fue de las primeras películas que tuve los monitos en mi época, en 79. Yo tendría 11 años. Adoraba a Sigourney Weaver. Y esto que la connotación que habla ahorita nuestra compañera de la sexualidad y reproducción, porque habla de madre, y si se fijan, el capullo del que nace es como si estuviera dando a luz, y luego posteriormente habla de la copulación o de la fecundación
a través de la boca cuando se le adhiere el animalito este. Y les voy a decir algo importante. Aquí, queriendo que no, dentro de nuestras expertise, de nuestras áreas de práctica, nuestras trincheras, estamos abordando lo que interesa. Una la parte jurídica, otra la parte de inteligencia artificial, las reglas de la robótica. Estamos hablando de la biotecnología y la parte de derecho. Y algo que coincidimos es priorizan lo material, la ganancia de la corporación en Alien, como también impactó en 2002 con esta Mila Jovovich, el primer Resident Evil. Recuerdan que el virus estaba para conservarse y prefirieron sobre la humanidad y la existencia conservar el virus. Y aun cuando se hizo la destrucción para no dejar huella, conservaban una esencia del virus. En Alien, el autómata este, que podemos hablar de una inteligencia artificial de aquellas épocas, que era fantasioso, nunca se hubieran imaginado esto, si no, ni siquiera hubieran mandado seres humanos para allá, uh, lleva una priorización. Vas a cumplir las encomiendas aún a pesar de la bioma. Vas a hacer que se incube y vas a traer solamente para que sea una incubadora el ser o la tripulación misma. Pero después de esta reflexión, entremos en la parte filosófica. Si la persona es millonaria, rica o capaz por el dinero que tiene, demuéstrate qué serías si no tuvieras nada de lo que materialmente tienes, es lo único que en realidad eres. Cuando estas corporaciones aplican esto es porque interaccionan con entes, con seres y con sociedades materialistas. El evento de Alien es específicamente ir a buscar fuera, como nos está pasando, por ejemplo, en México, ir a buscar afuera, hacer el bien o obtener circunstancias que nosotros tenemos incluso por encima de desarrollar, pero necesitamos ir a que alguien nos valide o algo nos valide fuera para traerlo e incorporarlo como una innovación en nuestra sociedad, en nuestra civilización. Mi aporte es el derecho en función de la preservación humana es lo prioritario. No existe una norma que no vaya en función del único titular, que como hace rato refería en la conferencia, por eso entre tarde, un Estado tiene tres componentes: territorio, población y gobierno. Conozco naciones que no tienen territorio y andan itinerantes. Conozco naciones que no tienen gobierno y son completamente anárquicas. Pero no conozco ningún Estado ni ninguna civilización sin población. El ser humano es el centro del mundo. El ser humano es el centro de nuestra existencia y la única razón por la que existimos. Mi comentario es mi participación. Muchas Buenas tardes. gracias, doctor Norman. Alejandra, Bueno, eh, creo que la decisión de priorizar la seguridad de la tripulación versus la posibilidad de capturar o estudiar al alienígena, la forma en que se toman las decisiones en esta situación debido de muerte, la ética de la exploración de recursos en entornos desconocidos, estos dilemas que considero éticos se ven exacerbados por la situación del aislamiento y la desesperación en la que se encuentra la tripulación, lo que lleva a cuestionar cómo, o sea, lo que lleva a cuestionar qué acciones serían justificables para sobrevivir dentro de esto. chévere, Eso. gracias. Sergio, Sergio, maestro, Sí, acá estoy. tal vez levantó la mano y quería participar. Había levantado la mano, pero me están llamando justo mi hermana y iba a volver en un minutito. Oh, Vuelvo ya, en ya, ok, 2 minutitos, sí, sí, pero continúe, ahora me reintegro, porque me está llamando mi hermana. continúe, Ya regreso, maestro. pido disculpas. 2 minutitos y Descuide, estoy con ustedes de descuide, vuelta. descuide. Y sí, y, y aquí viene muchas cosas pertinentes en el ámbito jurídico. Y les explico. Bueno, ustedes saben que Kant es el primero de los primeros filósofos que habla de la dignidad humana, ¿no? Y entonces yo les pongo en perspectiva dos cosas, el ser humano y las cosas, en realidad objetos.
no quiero decir si inanimados o animados, porque en el mundo jurídico existe la concepción de bienes y ya sabemos que existen una varias clasificaciones de bienes y en un punto de la vida incluso clasificamos a los animales como bienes semovientes y a la propia naturaleza, ¿no? Desde una concepción netamente antropocéntrica. El mundo jurídico ha evolucionado, ya habíamos dicho que existen varias concepciones, ya existe ahora la biocéntrica, la geocéntrica, ¿no? En donde son concepciones jurídicas más amplias. Pero bueno, el ser humano, que, ¿cuál es el valor que tiene el ser humano? ¿Puede ser un valor económico o puede ser un valor que supera todos los límites económicos? ¿Y cómo se llama ese valor que le damos al ser humano? Desde Kant sabemos que el valor invaluable que tiene el ser humano es la dignidad humana, mientras que el valor de las cosas o objetos es siempre cuantificable económicamente. El Ecuador, que tiene su constitución del 2008, con una concepción biocéntrica, reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Y como naturaleza me refiero a todos, los animales y los vegetales, los ríos, las montañas, los árboles. Y el Ecuador, con esta constitución, habilita que cualquier ser humano que vea una vejación en la naturaleza o en los animales pueda ejercer la titularidad de la acción, no del derecho, para demandar y repetir del Estado los derechos de la naturaleza. Entonces, por un lado tenemos a la dignidad humana como el valor que tiene el ser humano y por otro lado tenemos que hay cosas que se pueden mercantilizar o comercializar. En la película, el ser humano pierde esa dignidad o le cosifican al ser humano, lo hacen como un medio para transportar un alien y procuran que, bueno, que el estudio les dé un rédito económico y demás. Pero eso habla de una dialéctica de poder, ¿no? Y, ¿Y por qué digo una dialéctica del poder? Porque la actriz es quien va a tratar de reivindicar su posición frente a los cyborgs y frente a los aliens. Y aquí viene algo importantísimo que dijo el doctor Norman y que yo quiero hacer referencia porque he estudiado a Platón. Y si no se dieron cuenta, cuando llegan los astronautas a explorar este planeta y entran en esa nave en donde estaban nidos y nidos y huevos ahí de aliens, encuentran un alien gigante. No era un alien, era una persona gigante, con una máscara y que tenía un tubo largo que parecía elefante y que estaba muerto, dicho sea de paso. ¿Se acuerdan de esa escena? Esa escena es una referencia directa a Platón. Si ustedes leen el libro cuarto de la República, en donde está Giges, el gigante, perdón, sí, el gigante, ese cuento nos habla de que una persona, un campesino, que aparentemente cumplía con todas las normas del Estado, en cierto punto de la vida tuvo la suerte y la oportunidad de encontrarse con un anillo, ya, un anillo que estaba enroscado en la mano de un gigante. Este gigante estaba dentro de la tierra, estaba casi en el Tártaro, aunque el Tártaro es un titán, pero Tártaro se le dice también al inframundo o al mundo de Hades. Cuando este campesino toma el anillo, se da cuenta que puede hacerse invisible, ¿no? Y esa es una referencia también a Tolkien, al Señor de los Anillos. ¿Y eso qué hace? Hace que el campesino, que era aparentemente bueno, se vea seducido por el poder del anillo,
seduzca a la reina, mate al rey y él se corone como rey. Pero eso nos habla de una dialéctica personal. ¿Cómo soy por dentro y cómo soy por fuera? ¿Tengo la misma calidad ética interna y tengo la misma calidad ética externa? ¿O es que, como decía el doctor Norman, si yo tengo dinero, que es el anillo, si tengo el poder, me voy a ver seducido por el poder, ¿o no? Entonces, bueno, volviendo a la película, tiene muchísimas aristas la película para hablar, no solo antiguas, sino que nos traen a colación temas modernos, como por ejemplo, y ya nos decía o nos adelantaba el doctor Luis Ángel, ¿qué cosa? ¿Qué cosa nos adelanta la película? La discusión no solo ética, sino de programación. ¿Hay transparencia en la programación de los cyborgs? En primer lugar, vemos que no, porque tenemos un cyborg que básicamente no revela su programación. Y en un segundo momento tenemos un nuevo cyborg que trata de corregir todos los errores del primer cyborg. Pero no solo eso, sino también tenemos la madre o la nave espacial originaria, que es mucho más rústica en muchos sentidos, porque le preguntan todo el tiempo a la nave qué hacer. Y esto es lógica computacional. Si la nave no tiene la información suficiente, no les va a dar las respuestas que buscan. Y muchas veces les decía, no tengo la información suficiente, no les puedo decir qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer. Se trababa en eso. Entonces, eso nos habla de discusiones presentes como, por ejemplo, la transparencia en la programación, la caja negra. Tenían un montón de apuntes, pero creo que se me quedó en la aula de al lado al respecto de eso. Y hay otra cosa que nos llama poderosamente la atención, que es, por ejemplo, la discusión. ¿Quién debe responder por las acciones del cyborg? ¿Debe responder el programador del cyborg o debe responder la empresa a la que pertenece el cyborg o debe responder el cyborg? Porque en este mismo foro yo ya he hablado muchas veces, ¿qué pasaría si a los cyborgs se les da el estatuto de sujeto de derechos? Ni siquiera el de persona, sino el de sujeto de derechos. ¿Podrían ser responsables de sus actos? Bueno, tenemos además algo que es importantísimo y que tiene que ver con la estadística. Ustedes saben que hay programas como R con los que se basan ciertos políticos o expertos en manejo de datos, en donde miden el comportamiento de la población de la humanidad, ¿ya? Y entonces los políticos se asesoran mucho de ellos, de los estadistas, para saber qué va a pasar si un político hace esto, o dice esto, o hace lo otro, o genera una alianza con alguien. Eso pasa con el cyborg. Si ustedes se acuerdan, el cyborg tiene una frase que dice, la tripulación es predecible. Eso es brutal porque lo que le enseñaron al cyborg es que pase lo que pase, todos los humanos harán lo mismo en situación de crisis. Y si harán lo mismo, ya te programo para saber cómo responder, qué decir, qué hacer o qué no hacer. Y volviendo al tema del poder y de la gobernanza, ojo, toda, y ese es un punto crítico, toda inteligencia artificial encarna una visión del mundo. Uso el término encarna porque es el término más familiar. Toda inteligencia
artificial encarna una visión del mundo y eso se llama sesgo, ¿no es cierto? Sesgo de programación. Y esta determina una estructura del poder. Acuérdense que los primeros sesgos que tenemos respecto de cómo se programan las inteligencias artificiales es que quien programa es un hombre, o sea, es varón, quiero decir, es un varón, es alto, es blanco, tiene ojos azules, habla inglés. Ese es un sesgo poderosísimo. ¿Por qué? Porque cuando al principio se le preguntaba a la inteligencia artificial, respondía siempre como varón para varones, no respondía para el género femenino. Y respondía racialmente, no respondía, digámoslo así, humanamente o ampliamente. Entonces, ese es un sesgo poderoso que con el tiempo se ha ido borrando, pero nació así, marcado así. ¿Y por qué les hablo de la gobernanza? Porque finalmente el ser humano debería tener el control de la inteligencia artificial. Si es así, entonces deberíamos hablar de una gobernanza en la inteligencia artificial, más que hablar, cuestionarse. Y si decimos en el presente que es imposible, casi imposible determinar dentro de las redes neuronales qué ejercicio lógico computacional hacen las inteligencias artificiales para responder tal o cual pregunta o tal o cual orden. ¿Podemos hablar de una verdadera transparencia en la programación? Cuando ya sabemos que las redes neuronales están hechas para aprender por sí solas, como por ejemplo el LLM y las Machine Learning ah, y los modelos de lenguaje. Ya había dado todo esto y me he olvidado. Yo creo que hasta aquí mi aporte en la película, aunque tenía mucho más preparado para darles. Muchas Ahora sí, gracias, muchas Sergio gracias, tenía doctor el uso de la Sebastián voz. Eras. A ver, por favor. Voy a hacer uso de la palabra Alejandra, Sergio. Muchas gracias. Espere que, ahí está, logré encender la cámara. Bueno, muchísimas gracias. Sí, es como decía el compañero Sebastián, yo recién los estoy conociendo, así que esperen, soy muy malo. Denme tiempo para memorizar los nombres de todos ustedes. Pero ¿cómo voy a comenzar diciendo qué maravilloso lo cíclico? Porque si yo hubiera comenzado, si me hubiera tocado a mí la posta de comenzar primero, hubiera hablado de otros tópicos que ahora voy a abordar, pero que en el desarrollo terminaríamos en lo que en la exposición de Sebastián. ¿Por qué digo esto? Porque no importa el orden. Yo les voy a hablar, o les traigo acá a colación, dos temas más. No sé si ya los han tocado, yo me perdí 5 minutitos cuando tuve que salir a hablar con mi hermana unas palabras. Dos tópicos más que me parecieron muy importantes destacar, que vi en la película, que son la manipulación y el liderazgo. El liderazgo, para comenzar a hablar de liderazgo, un liderazgo tóxico, por supuesto, por eso hablo de manipulación, una relación tóxica. Las relaciones tóxicas podemos hablarlas desde las relaciones empresariales, desde las relaciones laborales, desde las relaciones entre cliente y profesional, estudiante-educador. Este poder de liderazgo
se ve en tres partes. Una parte que es el patriarcado, que es la empresa que envía a la expedición al espacio. Esa empresa es la cúspide de todo, es la que manipula todo y domina todo. Ahora tenemos algo muy extraordinario que es este bicho, este alien, que comienza como un parásito, que tiene varias etapas, desde la larva hasta el desarrollo final. Va pasando por diferentes etapas de crecimiento y de diferentes etapas de manipulación, hasta la destrucción final del cuerpo, de la mente, de la parte psicológica y de la parte espiritual. Es decir, este parásito se coloca en el cuerpo, digamos, en la cara, y desde la cara, como máscara, podemos hablar, absorbe lo que es la esencia de lo que es la otra persona. Ahí es donde yo veo esta manipulación tóxica de cualquier entorno que podamos desarrollar, que podamos conocer. El liderazgo, dije tres partes. La empresa, el alien, obviamente, que quiere también dominar, el androide, que quiere dominar también. Hay una parte en la que este androide que llega a la perfección, salvo cuando muere, que ahí el derramamiento de la sangre, ahí ves que no es sangre, sino es un fluido blanco distinto a lo que son los circuitos, a lo que son los organismos nuestros. Yo hice un cruce con otra película, si me perdonan, porque este es un debate solamente de Alien, pero hay otra saga muy interesante de los 90. Creo que empezó en los 90 la primera parte, que es Screamer. Y hago este cruce porque tanto Screamer como Alien tocan este tema de la perfección en las inteligencias artificiales, la perfección en lo artificial, buscarlo, digamos, cuando hablo de perfección, la perfección humana, la copia, la reproducción humana en lo artificial. Y acá es donde veo yo que esto artificial, esta inteligencia artificial, quizá también es parte nuestra. Antes de que existieran incluso las inteligencias artificiales, hubo un germen en la historia de la humanidad, hubo un germen manipulador que quiso copiar al otro, reproducir al otro. Ahí es donde podemos debatir también la parte histórica, ¿no? A lo largo de la historia, por qué las guerras, por qué la violencia, por qué la envidia, por qué este afán de destrucción de lo que está construyendo otra civilización. Entonces, quizá ahí no estén de acuerdo conmigo, espero que me disculpen si estoy mareando demasiado los conceptos. Y entonces, bueno, para terminar, voy a hablarles un poquito de otra, perdón, se me fue acá la página en la que tenía los apuntes copiados. Hay una desintegración también del grupo, digamos. La tripulación empieza a desmoronarse, que es como un cuerpo solo. Primero empieza como un cuerpo, como algo sólido, como una unidad. De eso se trata también el liderazgo, ¿no? Llevar a todo el equipo como si fuera un solo cuerpo y una sola mente para que funcione. Pero bueno, hay algo, este germen que yo veo como una manipulación tóxica, que es lo que disuelve el grupo y es lo que pasa en las sociedades actuales. Muchas veces pasa en la política, pasa en una sociedad, micro sociedad, vamos a decir, laboral, pasa en una sociedad familiar, ya desde en una familia, pasa en el trabajo, ya sea un trabajo chiquito o podemos hablar de una empresa, ¿no? De una gran empresa.
pero siempre hay una solidez en ese cuerpo entre lo que son las jerarquías, vamos a hablar, empleados, trabajadores, hasta llegar al CEO de la empresa. Si es un buen líder, no va a manipular, obviamente. Por eso yo hablo de esta manipulación que va a disolver, a desintegrar todo, y obviamente se ve también en la política. Cuando un buen gobernante o un mal gobernante, se ve la diferencia cuando empieza a disolverse o empieza a desintegrarse el pueblo. A eso me refiero. La otra parte, y con esto cierro, para dar pie si hay preguntas o quieren explayar lo que dije, es la imagen de Ripley. Hablé de liderazgo. Bueno, Ripley es la imagen, primero es la antagónica de la empresa, es la que se enfrenta a la empresa, se enfrenta al poder, se enfrenta al patriarcado. Y también por ser mujer, es la imagen de líder, podríamos decir, feminista, mostrándola en esa época. Fíjense que es la única mujer en el grupo, y también que la única mujer, digamos, que se enfrenta y que logra vencer a este monstruo, a este alien. Y también luego se enfrenta al propio poder, vamos a decir, político, piramidal. Va hasta, no para hasta llegar hasta la cúspide misma. Eso después se ve en las siguientes sagas, ¿no? En las siguientes partes de la película se enfatiza más esto de cómo ella, su afán es no destruir por destruir, sino desbaratar esta manipulación que presenta la empresa cúspide, la empresa líder que quiere manipular mediante estas tecnologías. Primero con las tecnologías artificiales, con el androide. Segundo, cuando descubren esta especie nueva, ¿no? de aliens. Ven otro modo de controlar, de poder controlar. Quien tiene esa especie controla, tiene el poder. Yo hice ese cruce con la otra película Screamer porque hay unas diferencias mecánicas entre lo que son los robots. En los dos aparecen, en las dos imágenes, en las dos películas, sagas, aparecen robots. Pero la diferencia es que en Screamer son autómatas, mientras que en Alien son androides, en donde ya hay una mezcla también de cyborg, vamos a hablar, en donde hay mezcla orgánica con biónica, orgánica, con tecnología. Eso después se ve más también en las siguientes sagas. Esto no es para hablarlo acá, porque acá es solamente para hablar de la película de 1979. Pero en la cuarta parte entra el tema también de la clonación. Y ahí es donde también entra otro tema de este poder manipulación. Bueno, espero que haya sido claro con mis exposiciones, mis conceptos, no sé si quedaron claros. Pido disculpas y agradecido también de estar ay, se cortó, me parece. No, sí te escuchamos, querido Sergio. Gracias, Sergio. Perfecto. Iba a decir que agradecido de estar entre grandes profesionales, ya que yo no soy todavía gran profesional como ustedes. Yo me dedico solamente al arte y a la literatura, que es lo mío. Bueno, muchas gracias. No sea humilde, Gracias. maestro, que usted allá en Cuba ha ganado un premio justamente por uno de sus cuentos de ciencia ficción. Siga, maestro Sebastián. Sí, es muy pertinente lo que comenta hacia el final nuestro querido Sergio, porque manipulación y liderazgo. Este es nuevamente una dialéctica de la película
que tiene que ver con lo que comentó la compañera Alejandra respecto de se justifican los actos. O sea, se puede instrumentalizar al ser humano, se puede, como decían en la escuela de Frankfurt, se puede instrumentalizar la razón. O sea, puedo justificar yo que con manipulación haga que los seres humanos sean predecibles, como decía el cyborg, para que hagan ciertos actos que me benefician o benefician en este caso a la corporación. ¿Hasta qué punto esa manipulación es válida? La corporación iba a ganar, pero ¿qué iba a ganar la humanidad? Y, la discusión que siempre hay es eh, si son costos, beneficios que la humanidad estaría dispuesta a pagar con unas cuantas vidas o 3 vidas, ¿no? Es lo que pasa con los laboratorios, ¿no? Cuando investigan en animales, en ratas, y es lo mismo, ¿no? Lo mercantilizan. Eso, mi querido, devuelve el uso de la voz, querido Daniel. Muchas gracias, maestro Sebastián Alnaz. Vamos a dar la palabra a la doctora Shaila Álvarez Junco. Por favor, maestra. Doctora Shaila. Oh, ya. Bueno, mm, debe haberse presentado alguna situación. Vamos a continuar entonces con nuestro trabajo. ¿Me permite un segundito, por favor? Sí, sí, maestro, sí. Quisiera disculparme con ustedes, estoy maravillado con esta sesión. Eh, Estoy todavía en mi oficina y en Ciudad de México los traslados son 2, 3 horas de regreso hasta casa y tengo una necesidad de trasladarme. Me voy a desconectar por aquí, voy a tratar de mantenerme en mi móvil, pero de cualquier forma te agradezco la oportunidad de conocerlos. Me siento muy, muy afortunado. Les abrazo con mi cariño desde Ciudad de México. Me desconecto de aquí y trato de conectarme en mi celular. Que tengan una excelente noche. Gracias por este tema. Saludos. Muchas gracias, doctor Normando Granado. Muchas gracias. Sergio Rodas Javier, maestro, puede hacer uso de la palabra, maestro. Ahora sí, Sergio. Maestro Sergio. Sí, acá estoy. Pasa que me están dando lento el celular un poco. Me cambié de dispositivo y me anda lento. No, yo no, prácticamente no tenía más nada que aportar. Yo aporté eso solamente del liderazgo y de la manipulación. Sí, es ver eso, ¿no? Ese veneno, vamos a llamarle, cómo se introduce ese veneno en una sociedad de a poco por medio del poder. Solamente eso, cierro con eso rapidito. No olvidemos, por ejemplo, que hay un gobernante en la empresa, digamos, la empresa que envía la expedición al espacio es la que lidera, la que domina. Allí hay un director en esa empresa, es el que controla todo, el dueño de todo, digamos, vamos a decir. Pero dentro de la nave hay un sistema distinto, hay un sistema aparte, paralelo. En el espacio, digamos, el sistema queda secundario, la empresa queda de forma secundaria. Lo que importa más en la película es el gobierno que se gesta dentro de la nave. Y dentro de la nave, el que manda, o podríamos decir quien controla o quien tiene el poder, es el androide. O sea, la inteligencia artificial es la que tiene el poder y controla a los humanos. Eso No es, sé qué eso es piensan vital. ustedes.
Querido Sergio, eso es vital. Le comento porque, y yo le quiero hacer una pregunta. Para usted, ¿por qué los seres humanos morimos? Bueno, es parte fisiológico, digamos, tarde o temprano los órganos envejecen, mueren. Eh, eh, yo creo, Pero, si vamos a la parte fisiológica, vamos a ir por ese análisis. Si querés una respuesta ya más espiritual, más teológica, y ahí vamos a las partes ya finales, vamos a ir a las partes finales de Alien, pero que pertenecen a la precuela, que es Prometheus. Y si entramos en Prometheus, ajá, ahí entramos en la pregunta tuya. En la película Prometeo, ahí está la clave de tu pregunta. perfecto, pero sí, sí, pero también es un poco más sencilla, pero no fundamental, o sea, fundamentalista. La respuesta es, cuando usted tiene un sistema, ese sistema funciona u opera en unidad. Esto lo explica Sí, Platón siempre. Si se destruye la unidad, se destruye el sistema. Si yo destruyo un órgano suyo, deja usted, se muere inmediatamente. Eso pasa totalmente. en la muerte. Entonces, ¿qué pasa en la película? Es lo que usted acaba de decir. Ingresa una especie de veneno en una sociedad pequeñita que eran los astronautas y el grupo se divide y muere el grupo como tal. Y luego llega Ripley Total. y tiene que reintegrar el grupo, lo que queda del grupo, y luego no queda nada, y luego tiene que volver a armar un grupo para reivindicarse, ¿no? Eso, maestro. Muchas gracias. Por Gracias. favor, continuando con este trabajo, Dale, vamos a ceder la entendido. palabra a Alexa Pimienta Chávez. Maestro, Claro que sí. A- Adelante. yo solo Alexa, voy a decir que puedes creo hacer uso de la palabra, Alexa. Que Julio estaba levantando la mano. Julio, puedes hacer uso de la palabra. Julio, por favor, Alexa, un momento. Sí, claro. Bueno, buenas noches otra vez con los que recién llegaron. Bueno, a ver, me gustó bastante el análisis de Sergio. Me gustaría un poquito acotar un poco y más o menos centrarnos en el punto. En cuanto a las películas de Alien con Prometeo y eso, también hay una película que es bastante buena, pero no trata mucho de androides, ni de aliens, ni de inteligencia artificial, sino que se trata ya de un punto más avanzado, que ya se vendría a hablar del desarrollo de la inteligencia orgánica, ¿ya? Bueno, y en realidad serían dos películas, que vendría a ser la primera parte, que vendría a ser lo que se llama La Isla, y la segunda película, vendría a ser la de Lucy. Ojalá las hayan visto, son muy buenas películas. Bueno, el tema puntual de La Isla es el desarrollo de un humano completamente como repuesto para un ser humano que, que esté enfermo. O sea, ya no hablamos de implantes artificiales, sino que hablamos completamente de implantes orgánicos. O sea, se genera un clon prácticamente, ¿ya? Pero, ¿a qué punto iba? Al tema de la inteligencia artificial, perdón, al tema de la inteligencia en sí, que se preserva a un nivel genético. ¿Y por qué lo estaba también traspolando al tema de la película de Lucy? Ella, en cambio, por el tema de una droga, despierta tanto, tanto, tanto su cerebro que se vuelve completamente una máquina. Se me fue la palabra, la verdad. Bueno, a nivel eh, extramolecular, no sé la palabra, se me fue, la verdad. Entonces, mezclando esos dos puntos, el tema de la inteligencia artificial vendría a este punto de desarrollo en donde eh, ya no sería tanto el punto
de ser tan artificial, porque nosotros no podríamos competir con alguien así, porque como ustedes saben, seres humanos dicen, los últimos, los últimos estudios que se han tenido en cuenta, es que para desarrollar un hábito son 21 días. ¿Cómo tú puedes desarrollar ahora un hábito teniendo una inteligencia artificial que te lo desarrolla en minutos? Entonces, un poco quería hablar de esto porque lo que decían en base a los análisis de las películas, cómo eran las premisas de la programación del alien, que era la preservación del alien, la conservación del experimento, ¿cómo se llama esto? Los intereses de la compañía sobre el bienestar humano. Entonces, ahí viene justo la otra parte de otra película, que viene a ser la de Terminator, que obviamente la inteligencia artificial y obviamente el tema de los robots y eso se vendrían en contra de nosotros. O sea, se desarrollaría tanto en donde llegar a un punto donde exactamente en una premisa de esas películas dice, el humano es el mismo causante de su muerte, es el mismo causante de su desaparición. Así es que tú, como tú eres el mismo virus, para ti mismo, te tengo que eliminar a ti. Entonces, es la mayoría de películas que son en ese futuro post-apocalíptico o tecno-apocalíptico, habla exactamente de eso, que dejamos la inteligencia artificial desarrollar, desarrollarse tanto, sin tantos lineamientos, porque obviamente eh, como herramienta debemos utilizarla así, tal cual, con esos lineamientos dentro de un marco completamente controlado, porque si la dejamos a libre albedrío, y es más, ya existe recién nomás hace un mes, me parece que pusieron a desarrollarse a dos inteligencias artificiales en donde la una ya quiso fugarse del laboratorio. Se comenzó a subir al internet para obviamente fugarse y ¿cómo se llama esto? Contaminar el internet de alguna cosa. Fue algo así. Entonces le lograron frenar, más o menos como igual la película de, lo siento que soy bastante cinéfilo y sí es bastante referencial estos temas. La era de Ultron de los Avengers. Igual, Ultron se logró salir de la computadora del sistema de Tony Stark y creó un robot en donde Ultron mismo les dijo, tú eres el virus para el hombre, así es que tengo que eliminar al hombre para que obviamente se preserve la vida natural. O sea, solo hablaba de los animales y en sí la naturaleza y que obviamente las máquinas dominen en general eso. Entonces, obviamente me gusta bastante el tema y me apasiona bastante, perdón si es que me trabo. Entonces, bueno, bastante bonito la intervención de Sergio en cuanto al tema de la espiritualidad y el tema del alma y la conexión, que eso es lo que yo les mencioné en mi presentación, que es esa comunión, es impartir ese pedacito de alma a lo que nosotros hacemos y no volverlo eh, tan inhumano, tan frío y ¿qué se puede decir? Tan automático. Eso nomás, compañeros. Muchas gracias, Julio. Por favor, puede hacer uso de la palabra Alexa Pimienta Chávez. Claro, doctor. Eh, bueno, desde mi perspectiva como ingeniera, em, creo que la película refleja demasiados dilemas éticos y tecnológicos que pues se enfrentan actualmente. En este contexto, la figura de Ash, que es el androide, representa como dos caras de una misma problemática. Una es la inteligencia artificial, también un poco como esta parte de la búsqueda de conocimiento y la falta de regulación ética. En foros pasados también he comentado como
que la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa siempre y cuando em, sepamos utilizarla y también pues la usemos con bioética. La bioética es demasiado importante y es que Ash puede interpretarse como un prototipo de inteligencia artificial avanzada, diseñada con mucha precisión, justo para tener esta apariencia casi indistinguible de un ser humano y pues tener una capacidad de racionamiento pues casi orgánico. Sin embargo, está programado por los intereses corporativos de esta empresa, que lo que quiere o busca es este organismo, ¿no? Entonces, bueno, su programación está basada en estos intereses. Todo este proceso y todo este avance tecnológico que se logró em, no daña, no ayuda a prosperar al ser humano, sin embargo, lo daña. Y esto, si lo vemos desde un punto de vista actual, puede convertirse en un riesgo cuando se desvincula el juicio moral y la responsabilidad social. Y en ingeniería hay una máxima que es la tecnología no es neutral. El propósito, la tecnología va según el propósito que se le asigna y esto determina su impacto. Y pues, bueno, desde el punto de vista bioético, esta empresa busca capturar y estudiar el organismo como si fuera un simple recurso, sin considerar las consecuencias ecológicas que podría tener en el planeta Tierra, humanas o éticas. Em, y creo que este escenario se asemeja a los retos actuales de nanotecnología aplicada tanto a la biomedicina, donde existe como un gran entusiasmo por innovar y esto puede eclipsar las necesidades de evaluar riesgos como la toxicidad de los nanomateriales o la manipulación genética o creación de sistemas autorreplicables. Y creo que alguien plantea de forma simbólica la pregunta que todo ingeniero o científico responsable debería hacerse y es ¿hasta dónde se puede intervenir la vida sin vulnerar sus principios fundamentales? Em, por eso mismo, creo que esta película también es como hasta cierto punto, en la actualidad la considero un llamado a la conciencia profesional, no solo en mi área, sino en otras áreas también. Y pues también es esta parte de dónde queda la bioética y la importancia de no ver a la inteligencia artificial como algo malo, sino como una herramienta que nos puede ayudar a prosperar. Sin embargo, deben existir conocimientos bioéticos y debemos aprender a cómo utilizar de forma ética la inteligencia artificial e incluso creo que la Universidad Autónoma de México hace unos años estaba impartiendo un curso parecido de bioética en el uso de la inteligencia artificial. Em, bueno, en síntesis, solo quiero decir que Alien no solo advierte sobre el peligro del mal uso de la inteligencia artificial, sino también sobre el riesgo del pensamiento que prioriza la eficiencia y no la ética. Desde ingeniería, la lección creo que es que el verdadero peligro no está en la creación, sino en la intención del creador. Y pues una ciencia sin ética no puede dar origen a cosas buenas. Por ello, creo que es importante siempre manejarnos con principios morales y éticos bien claros ante nuestro propósito y sí, ante nuestro propósito y saber cómo podemos ayudar y que la forma en la que buscamos ayudar a los demás no sea dañina. Creo que esa es mi opinión y me gustaría seguirlos escuchando. Muchas gracias, Alexa Pimienta Chávez. Ella, Parece candidata a que ingeniera en nanotecnología. Te cedo la palabra, Sebastián. Muchas gracias. Quería hacerle una pregunta a la compañera. Usted habló de los principios fundamentales de la vida. Ese tema me interesó. ¿Cuáles son o cuáles serían? Ay, perdón, se me fue la...
la imagen. Bueno, como tal, y yo acabo de tener, justo estamos en estos últimos semestres en donde tuvimos una clase bueno, nuestra clase de remediación ambiental, y estos principios básicos para la vida son varios, son 7 principios, pero a mí me gusta pensar en la teoría de Gaia. La teoría de Gaia nos dice que el planeta Tierra es un sistema vivo y todos estamos aquí como para regularlo. Entonces, por eso la existencia de organismos y de hecho, si lo pensamos concretamente, cada organismo es un mundo y todo dentro de la ecología tiene como cierta resonancia y funcionamos en ecosistemas muy complejos y de esta manera todo cobra sentido y todo tiende a funcionar. Lo vemos desde la cadena trófica hasta, pues básicamente la biología misma, la química misma, todo tiende a llevar un orden. Incluso en la química vemos que los compuestos se van a su estado más, más estructurado, en donde gastan menos energía. Entonces, todo tiene un orden y la teoría de Gaia sostiene que la Tierra es un sistema vivo que se autorregula por sí mismo. Este principio de todo tiene un orden es platónico y es aristotélico. Es el hecho de que dentro de un ser cabe la idea primaria. Entonces, esta idea primaria es el cosmos. Y cosmos en griego es orden. Y hay macrocosmos y microcosmos, ¿no? Entonces, como tú dices, estoy de acuerdo contigo que el ecosistema es un cúmulo o conjunto de organismos que juntos generan una resonancia al punto que es posible la vida en esa armonía, ¿no? En esa simbiosis de un elemento con otro, ¿no? Eh, Muchas gracias. ¿Y dónde puedo consultar lo de los 7 principios de la vida? Está en internet propiamente, Oye, pone literal 7 principios, es un conocimiento como, general. sí, general. Ok. Muchas gracias, Alexa Pimienta Chávez. Voy a ceder la palabra a Ilse Yesamín Aldana Sánchez. Ella está en el tema de obtener el título en ingeniera en nanotecnología. Por favor, Ilse. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad yo no había visto ninguna película de esta saga, pero la verdad es que me pareció muy interesante y pues me surgieron dos temas como principales sobre los que me gustaría como comentar. Y la primera es pues el dilema ético que ya mencionaron anteriormente de pues el androide que va en la nave con ellos, porque creo que en muchas de las películas que hemos comentado se da la situación de cuando la inteligencia artificial, o sea, se desarrolla, digamos, con un propósito, con unas instrucciones y que pues en la historia pues empieza a desarrollar como la capacidad de darse a sí misma otras instrucciones o de cambiar como que su código, sus ideas, pero creo que esta escena muestra precisamente el caso contrario de cuando una inteligencia artificial se programa de una manera específica y que más bien no la cambia y que no surge algún tipo como de criterio externo al de la programación, que pues al final, pues si la programación no es con fines buenos o de beneficio, pues eso va a ser, puede ser perjudicial porque justamente no se está metiendo como ningún criterio, ninguna ética. Porque digamos que la programación del androide pues era llevar al espécimen vivo
sin importar pues el costo que eso llevara, ¿no? O sea, sin importar pues que tuviera que dañar a los de la tripulación y todos, y que pues creo que si la inteligencia artificial de ese androide hubiera desarrollado como pues la capacidad de un criterio propio, pues no hubiera sucedido, pero pues este fue el caso contrario que pues también pues muestra eso, ¿no? Que si la IA pues se utiliza con fines pues no beneficiosos, pues sí puede generar mucho caos. Y la segunda es me gustaría comentar sobre el funcionamiento del facehugger, porque bueno, me puse a investigar así como cómo es que funciona, cómo es que se hace eso de que pues se pega al organismo, pone el embrión y se desarrolla y todo. Y bueno, me pareció muy interesante, especialmente como la parte de que, o sea, es que a lo que entendí, este, de cuando está en el huevo, detecta cuando hay como movimiento y cuando detecta que hay como un organismo vivo presente moviéndose, es cuando sale disparado específicamente hacia ese movimiento. Se me hizo muy interesante porque pues justamente hay mucha investigación en nanotecnología que puede verse como análogo a este funcionamiento, ya que pues realmente es una manera, inclusive como de ahorrar energía, ¿no? De ahorrar recursos, para este organismo vivo, porque por ejemplo creo que hay un parásito, pero que es de los insectos que funciona, digamos, de manera similar, que está en el agua, o sea, como que se propaga en el agua hasta que, y va como desplazándose hasta que encuentra el organismo receptor. Pero pues estamos de acuerdo que el hecho de estarse desplazando pues implica justamente un gasto de energía constante, ¿no? Hasta que llegue a su organismo objetivo. Y este sistema, por ejemplo, que muestran aquí en Alien, pues, inclusive, pues ahorra energía, ¿no? Porque justamente está ahí como que esperando a que, a que un organismo se acerque y pues ya hasta ese momento actúa. Hay una investigación, bueno, hay mucha investigación en el ámbito de la entrega de fármacos en el cuerpo, que es muy similar, porque, bueno, se han estado ya desde hace varios años desarrollando lo que son los nanorobots, que básicamente, bueno, literalmente son como robots que entran a nuestro cuerpo y que nosotros les damos como señales para que, o sea, para moverlos hacia donde nosotros queremos. Digo, me recordó esta situación porque pues al final el facehugger responde a estímulos externos a él y ahí es cuando pues decide cómo actuar, ¿no? Entonces, en este caso es algo similar, o sea, nosotros le damos como estímulos externos a estos nanorobots y ellos llevan los fármacos hacia donde nosotros queremos. Les quería presentar nada más un ejemplo así muy rápido porque realmente es muy interesante. Este, mm, nada más denme un segundo. Ilse, tranquilo nomás. Sí, sí se ve mi pantalla. Sí podemos visualizar, Ilse. Ah, ok. Bacterias. Sí, bueno, estos robots, es muy interesante porque funcionan, digamos, como un mecanismo similar al de las bacterias. Las bacterias tienen este cuerpecito, ¿no? Tienen su cuerpo y para moverse tienen en su ahí pegado una estructura que se llaman flagelos. Estos flagelos sirven, digamos, como un tipo de motores que son los que los ayudan a moverse. Digamos que está como unido a un tipo como motor y tienen esta forma como de la forma que tienen los sacacorchos de los vinos, esa forma, y entonces pues gira, y entonces este giro hace pues que se muevan y que se desplacen. Entonces, para estos nanorobots toman este principio y desarrollan estructuras como la que se ve aquí en la pantalla, que básicamente se mueven porque en un extremo
le ponemos ya sea en un extremo o en todo el cuerpo, le ponemos un material que sea magnético. Entonces, si le ponemos un material magnético y alrededor de él logramos generar un campo, pues que haga esto, que gire, al final esa parte magnética va a seguir y se va a mover con ese campo. Entonces, si nosotros movemos esa parte y el resto del cuerpo le damos pues la forma de, que favorezca, digamos, ese movimiento, pues vamos a lograr que este nanorobot se desplace en los líquidos del cuerpo. Y es una propuesta muy interesante, ya que, por ejemplo, en la entrega de fármacos se hace mucho justo como hacer partículas, le pones un grupo en el exterior que detecte como hacia dónde se tiene que ir y ya llega y libera el fármaco. Pero el asunto es que este sistema tal cual está sujeto a la circulación sanguínea, porque al final, pues nuestro sistema circulatorio es el que lleva todos nuestros nutrientes y todo alrededor de todo nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, no va a ser la misma intensidad de circulación aquí cerca del corazón que en nuestras extremidades. Entonces, eso también puede como limitar esa entrega, pero de esta manera no, porque justamente como responde a un estímulo externo que nosotros le estamos dando, pues ya nosotros podemos controlar bien hacia dónde se va. Por ejemplo, aquí se observa en esta imagen de este artículo, hacen una prueba de que, o sea, lo pusieron en un líquido, justamente está el líquido, la estructura y la célula a la que tiene que llegar, y entonces aplicando el campo va girando, y así solita se va moviendo, 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 hasta que llega a la célula donde queremos pues que deposite el fármaco. Claro que pues como todo en la ciencia tiene sus limitaciones, ya que pues digo, para esto requiere pues que tenga metales en la estructura y pues al final estamos hablando de meter metales en el cuerpo y dejarlos ahí pues en movimiento. Entonces, aunque sean metales compatibles, pues igual si ya es mucha cantidad o si no son tan puros, pues sí estamos corriendo pues mucho riesgo. Pero bueno, les quería compartir como esta investigación, ya que pues esta película, esa parte específica me recordó a este tipo de investigaciones y pues porque están muy interesantes. Y pues sería todo de mi parte. Ilse, Igual si quieren ahorita les puedo mandar muchas los links gracias de por los artículos. muchas gracias por los alcances que nos brindas. Lo que yo he trabajado en unos cuentos de ciencia ficción tiene toda la narrativa de cómo se desplaza en el cuerpo, en el órgano, en el sistema. De aquí, de mi oficina, a 2 kilómetros hacia la mano derecha, hay un hospital en el Perú que no es de los más afamados, de los más grandes, 2 kilómetros de acá de la oficina. Ellos han tenido una alianza con Alemania y con Estados Unidos y acaban de reportar que han hecho estudios de detección de cáncer, de células cancerígenas en nivel 3 y es empleando exclusivamente el tema de nanorobots peruanos con alemanes y con estadounidenses y han tenido resultados de eficiencia altísimos. Ahí va el tema de la voluntad, de la intención, del propósito cuando alguien quiere hacer un trabajo. Yo tengo en las manos en estos momentos un libro que es Bases de la Nanotecnología, Comunicación de Choque, publicado por la Universidad San Martín de Porres, acá en Lima, Perú, su fondo editorial, una universidad que ha publicado libros maravillosos. El autor es Tyrone Adams. Él es un peruano que ha hecho estudios ahí en Estados Unidos y que a raíz de esa experiencia que ha tenido por ahí, sus estudios, su trabajo, él ha publicado este libro. Yo me atrevería a decir, después de tu intervención, que es la nanotecnología después del transistor, después del microprocesador y ahora de la computación cuántica,
lo que va a revolucionar lo que estamos viviendo. Con lo que yo les conté del hospital peruano este, que está a 2 kilómetros de esta oficina, o sea, los que se proponen, los que tienen la intención, los que tienen voluntad, cuando hay financiamiento, cuando hay equipos de profesionales, cuando hay las condiciones tecnológicas, sí se puede tener logros y resultados. Quiero ceder la palabra a nuestro amigo, el doctor Luis Ángel Ortega. Por favor, maestro. No tenía levantada la mano, pero un gusto poder. Fíjate que ahorita mencionaste el cáncer, no sé si todos están enterados, seguramente sí, más las compañeras que están en el área biomédica, que Rusia anunció la vacuna para el cáncer y precisamente gratuita para sus ciudadanos a $3,000, si mal no recuerdo, para todos los que quieran adquirirla o puedan adquirirla y se comercializa a partir de este año y el año entrante. No sé si habían escuchado la noticia, pero pues, tocando el tema de los nanobots para distribuir medicamentos o incluso hoy vi para hacer destrucción de cálculos renales, sustituyendo la litotricia, pues es tecnología que ya se explora comercialmente. Entonces, está interesante. Creo que lo que nos comentaba Ilse es todavía prototipado, pero es un paper donde ya se describen aplicaciones. Yo he visto mecanismos de desplazamiento de equipos de espionaje que utilizan o emulan insectos, eh, aves y obviamente copian el exoesqueleto y las formas de desplazamiento muy interesantes. Pero bueno, no es el tema de la película que estábamos viendo, pero muy interesante definitivamente. Yo puse unos comentarios para Alex a ver si nos daba como luz hacia dónde iban los 7 principios de la vida. Muchas Yo también gracias, me quedé maestro. con esa duda. Muchas gracias, Luis. Luis con nosotros ha tenido una presentación sobre ciberseguridad y bueno, está invitado para el mes de noviembre y para el mes de diciembre seguir con nosotros. Hablando sobre esta película, por favor, ya con la intervención de cada uno de ustedes, desde la ciencia ficción, ¿no? Una obra maestra, definitivamente un clásico de clásicos, el horror cósmico, ese capitalismo corporativo, ¿no? Ese dilema de la ganancia y la vida. Pero detrás de todo esto, a la intervención de Sebastián, ¿dónde quedan los límites de la tecnología? ¿Dónde quedan los límites de la inteligencia artificial? ¿Y quiénes son los que tienen el poder de la tecnología y el poder de la inteligencia artificial en el mundo? Yo me haría esa pregunta. Eh, como seres perfectos, como el ser más perfecto, un alien en comparación al hombre, mucho cuidado con lo que se dice. El cuerpo como territorio, nuestro cuerpo, nosotros, esa forma, esa figura. Y ahí hay un tema muy, muy importante, ¿no? Y eso la película nos hace ver, nos hace notar, ¿no? La vulnerabilidad de nuestro cuerpo humano frente a las tecnologías y a las formas de vida desconocidas. Eso no es de ahora. Yo creo que eso viene de todos los tiempos, en diferentes edades del hombre. Cuando yo me voy a dormir, en mis temores, en mis sueños, nos ha pasado a nosotros. Yo he trabajado la tesis en filosofía de la técnica, en filosofía de la tecnología, y por momentos nuestros mismos sueños nos ganan, por momentos. Eh, Otro punto muy importante, alguien replantea la hipótesis del contacto. Estos días que nos tenían locos el 27, 28 y 29, que este planeta, el Atlas T, que es una nave nodriza y todo.
Yo no sé, era ayer, hoy día he salido todo el día, he tenido actividad en el trabajo, yo acababa de llegar exactamente para las 8 de la noche en punto, y yo en la madrugada escuchaba a un mexicano, a un ancianito mexicano erudito, y él había escrito y había publicado sobre ese cometa intergaláctico, este que se está hablando ahorita en todas las redes. Y el mexicano lúcido, clarito, es un cometa intergaláctico. Y hago insistencia, el temor de los seres humanos y del hombre a ese contacto. Cuando nosotros hacemos contacto, no hay diálogo. Cuando nosotros hacemos contacto, se da el tema del parasitismo. Cuando nosotros hacemos contacto, se da el tema de la colonización inversa. Siempre en sus sueños, en sus temores, en sus peores momentos, el hombre ha privilegiado o le ha dado lugar a lo desconocido, a lo nuevo, al hombre mágico, al hombre, al superhombre, al hombre ángel. Y eso yo creo que eso acá en Perú nosotros tenemos al gran maestro Antidoro Cáceres Velázquez y también a Marco Aurelio a Marco Aurelio de Negri, que él dice que nosotros genéticamente, cromosomáticamente estamos llenos de defectos. Esto de en nuevos contactos, esto de conocer a personas nuevas, esto de que vienen extranjeros, todo lo asumimos que es mejor que nosotros mismos. Y yo creo que lo podemos ver en vida social, en vida sociocultural, nosotros mismos, ¿ah? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque nosotros mismos le estamos otorgando una condición cuando en líneas generales todos tenemos las mismas oportunidades, las mismas capacidades, el mismo nivel de desarrollo. Lo otro, ¿no? En relación a la inteligencia artificial, ya lo decía, el límite de la tecnología, el poder, quién posee la tecnología, haz como un caso de un estudio ético tecnológico. El problema de los estudios de la ética en la tecnología y en la inteligencia artificial, tenemos ideas generales, no las aplicamos a las organizaciones, a las instituciones, a las universidades, a los institutos a través de un reglamento determinado, de criterios establecidos. Solamente hablamos en términos generales. Yo quiero compartir con ustedes, ahí sobre ese punto, yo quiero compartir con ustedes, hace rato hablaba de la dialéctica, ganancia y la vida. ¿Qué es lo que obedecemos? ¿Solamente órdenes corporativas? ¿Un alineamiento a la inteligencia artificial? ¿Un seguir desde ese chat GPT 3.0 al día de hoy con todo lo que viene apareciendo en el mundo? Ya me parece que es una barbaridad y es una locura y es una estupidez humana. Tantas herramientas de inteligencia artificial, y ya lo ha dicho un experto británico, hace días nomás. Más del 98% de los seres humanos no saben utilizar bien las herramientas de inteligencia artificial. Del 1 al 7, en el primer nivel no las utilizan bien ni siquiera el número 1. O sea, cuidado con la estupidez humana. No la estamos utilizando bien, ¿eh? Acá no se salva nadie. Acá todos tenemos en culpa y en error. La conducta de Ash muestra una propiedad clara: obedecer las órdenes corporativas, el poder, el negocio, los business. Un par de clics y ya estamos adentro con estas herramientas de inteligencia artificial. Nos enamoramos, nos encantecimos, hacemos grandes cosas, hacemos grandes maravillas. Yo vuelvo a decir, ¿qué ha cambiado en nuestra vida?
¿Qué ha cambiado tu situación económica? ¿Qué ha cambiado la relación con tu familia? Después de todas estas, entre comillas, esta Navidad y esta fiesta de las inteligencias artificiales. Acaban de decir los expertos, los economistas y los inversores, que desde ese lanzamiento de ese chat GPT 3.0 al día de hoy, en rentabilidad, no les ha sido útil a los gigantes tecnológicos del mundo, los 5 los 6. No les ha sido útil. ¿Qué nos están advirtiendo? ¿Qué nos están advirtiendo? Me pregunto, ¿vendrá una etapa de enfriamiento? ¿Vendrá otra etapa donde ya no quieran invertir? ¿Vendrá otra etapa donde se descorazonen y se desenamoren de estos sueños, de estas fantasías, de estas tecnofantasías? Incluso a costa de la vida humana, recuperar a la criatura, traerla intacta, incluso a costa de la vida humana. Vuelvo a decir, no sé si somos estúpidos o es que preferimos lo desconocido, lo ajeno, aquello que por protocolo en la nave no se le debía permitir el ingreso, aquello que estaba por protocolo. Entonces yo creo que aquí habría que pensar, habría que reflexionar, y en relación a lo que ustedes han dicho, ahora paso al tema del derecho, responsabilidad y agencia del agente artificial. ¿Es un agente artificial? ¿Actúas como un mero ejecutor de órdenes? La parte instrumental lo estaba reflexionando Sebastián. ¿O como un agente con juicio propio, con autonomía, con independencia? El film sugiere una mezcla donde tiene autonomía suficiente como para tomar decisiones. Puedes sabotearte, puedes someterte. Aparece el tema del control, las granjas del clic, el dominio, las grandes novelas, los grandes bestsellers nos lo plantean en todos los tiempos. Hagamos un estado del arte y hagamos un estudio sobre lo que nos enseña la literatura de la ciencia ficción, lo que se llevó a libros, a obras, a la literatura, y ahí Sergio me da un aporte, ¿no? De lo que yo vengo trabajando, de lo que yo vengo escribiendo, Daniel, no solamente la ciencia ficción, porque para Borges es mirar lo fantástico es mayor, cubre a la ciencia ficción, y dentro de ellos, de ello hay una serie de subgéneros, cómo lo vamos trabajando. Por lo tanto, el problema moral se vuelve doble. El fabricante o programador que implantó objetivos inadecuados y la entidad que lo ejecuta. En debates contemporáneos, esto plantea preguntas sobre imputabilidad de las decisiones autónomas, el diseño de límites y la necesidad de controles humanos efectivos. Vuelvo a decir una vez más, nosotros como profesionales de derecho, los que de alguna u otra forma estamos en el mundo de la tecnología, he tenido la suerte de estar los últimos 20 años al lado de la evolución de las computadoras desde el Windows 95, Windows 98, hasta lo último que hemos visto, voy viendo todo lo que se va dando. Nosotros somos creadores de cultura, nosotros somos los que creamos y fabricamos la computadora, nosotros somos los que programamos. Y muchos de los problemas presentes en la inteligencia artificial, en la gobernanza, en la ciudadanía, solamente nosotros somos los responsables. Ahí habría que hacer una crítica, una autocrítica y tomar una posición cada uno de nosotros, que cuando hagamos bien las cosas, cuando desarrollemos bien proyectos,
cuando realicemos proyectos tecnológicos que tienen impacto y trascendencia para nuestros distritos, comunidades, pueblos y países, solamente en ese sentido podemos hacer un aporte. Solamente en ese sentido podemos tener una trascendencia. Quiero terminar con una noticia del día de ayer. Un peruano que en Lima, Perú, estudiante cercano a quien habla, trabajó unos proyectos en un colegio, luego se fue al centro comercial Emporio de Gamarra y empezó a trabajar una pequeña microempresa. Y aquí en el Perú poco le prestaron atención y poco le prestaron oído. Se fue a los Estados Unidos en una universidad muy famosa. Él les ha planteado que cuando se quiera hacer proyectos tecnológicos en el mundo, en cualquier universidad del mundo, en cualquier lugar del mundo, él en su propuesta plantea 10 meses de encierro total. Su última experiencia tomaba a 20 ciudadanos norteamericanos de esta universidad americana y con ellos ha trabajado en 10 meses startups, emprendimientos, todos con inteligencia artificial. Y él ha tenido resultados impactantes, este peruano, en los Estados Unidos. ¿Cómo? La pregunta que se hacía ahorita es, ¿por qué no lo hizo en el Perú? ¿Por qué no aprovechamos ese capital humano y ese recurso de que pudo haber realizado acá sus ideas y esperar a que viaje y un país, una potencia, una universidad de mucho poder económico sí le brinde las condiciones? Lema del instituto: educar al hombre oportunamente todo cuanto tiene de hombre. Eso es fundamental para nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien desea participar, por favor, puede hacer uso del micrófono. Si me permiten la palabra, maestro Daniel. Por favor, maestro Sergio. Ha dicho algo muy importante. Me quedo también con algo que hablaron anteriormente sobre el cosmos y sobre... estoy picando lo que dijo cada uno de ustedes, ¿no? Porque hubo una compañera que habló de las leyes del universo, las 7 leyes principales. Después pasaron al cosmos. Alguien lo asoció con la armonía, con el orden, así como lo veían los griegos. Y todo eso tiene relación con estas palabras finales tuyas, porque ¿qué es lo que queda, ¿no? de ser humano cuando las inteligencias artificiales comienzan a superar a su creador? Yo siempre regreso mucho a la mitología, que me encanta, y los textos de las teomaquías y las teogonías, que muestran toda la secuencia genética, vamos a decir, o el orden genealógico de los dioses, y las guerras, las teomaquías, que son las guerras entre los gigantes y los titanes. Y ahí también está asociado con Alien y está asociado también con este poder. No hay nada mejor que la mitología para comprender el poder que tenemos, o no que tenemos nosotros, sino que tenemos a nuestro alrededor, quise decir, que se nos gesta. El poder, ya sea de la tecnología, pero cuando hablamos del poder de la tecnología, no olvidemos que alguien lo dijo también, que estas tecnologías son creadas por el hombre. Y así como es el creador, así va a ser el sentido moral, vamos a decir, o el objetivo. Vamos a hablar de objetivos, si me permiten, que pueda llegar a tener una tecnología, una inteligencia artificial. Generalmente hay un objetivo, lo desconocemos todavía. Nosotros ahora hablamos de prompt, hablamos de inteligencias generativas, hablamos de muchos conceptos LLM,
hablamos de muchos conceptos que recién estamos entendiendo, pero no hablamos todavía no nos pusimos a observar o a analizar qué objetivos tienen estas inteligencias artificiales, de dónde vinieron primero, quiénes las tuvieron primero y por qué las tenemos ahora nosotros, por qué las tenemos, mejor dicho, que no es tampoco menor, un dato menor. Para mí es azaroso, no es azaroso que nos hayan llegado en tal preciso año, tal preciso momento. No sé, quizás estoy desvariando demasiado, mi cabeza a veces desvaría por la desconfianza, por esa misma desconfianza que crea, de lo que hablé antes, ¿no? De esta manipulación y liderazgo, o mal liderazgo, ¿no? Que crea una especie de desconfianza en el cuerpo sólido de la sociedad. Y comenzamos a desconfiar de nosotros mismos, o de mí mismo, o yo empiezo a desconfiar de los demás, y ustedes también de mí, y así hay desconfianza, y ahí hay una división como la que ya hablamos con Sebastián y con otros compañeros. Y esta desconfianza está adrede, está ya insertada quizá dentro de estos objetivos de los que hablo yo en las AI. No hablo de conciencia, no estoy hablando todavía, no sé, en el futuro, pero no estoy hablando de que hoy haya una inteligencia artificial con conciencia, no significa que no exista. Ojo, no las conocemos nosotros, pero una inteligencia artificial con conciencia no la conocemos. Pero sí estoy seguro, y esto sí lo puedo afirmar, digamos, desde una perspectiva o de una pregunta mía, retórica, o una pregunta existencialista, de que estas ahí están viniendo ya con un objetivo, con una meta. ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es ese objetivo? Y tenemos que apurarnos a descubrirlo. Gracias. Lo conversaba con Luis hace 2, 3 días, Luis que nos acompaña, en los jóvenes, en adolescentes con quien yo trabajo, en niños, han dejado de escribir los niños con lápiz, con lapicero. Exacto. Los niños, los jóvenes han dejado de realizar cálculos en la hoja con el lápiz y con el lapicero. Dos cosas fundamentales, ¿eh? Escribir y hacer cálculos. Y los niños y los jóvenes se están olvidando dibujar, ya no saben dibujar. Niños y jóvenes del entorno mío. Vuelvo a preguntar en mi condición de docente, como función, como esencia de una función didáctica, pedagógica, constructiva, mis manos, el movimiento del instrumento, el Homo Faber, la construcción y el desarrollo de su cerebro. ¿Qué generaciones vamos a formar en el mundo los que nos representen cuando nosotros ya no estemos? Ya eso hay que ponernos a pensar. Sergio, ¿quieres decir No, te algo? cuento, Daniel. Te cuento rapidito y así continúas, no te quiero quitar la palabra. Que además de eso que estás marcando, que los jóvenes no escriben o no escriben a mano, ni tampoco dibujan, está el hecho de que cada vez leen más breve o leen más sintético. Y esto es masificación, porque así nos quieren vender ese producto de que hay que leer más breve. ¿Qué pasa con esa idea? Se convirtió en una moda, vamos a hablar así, se convirtió en una moda, y yo en eventos o en encuentros de escritores me dicen que yo, porque hago un cuento, capaz que escribo un cuento de 3, 4 páginas, cuartillas, me dicen que ya es demasiado largo y que ya no me van a leer, o no leen, o que les parece aburrido leer un cuento de 3 páginas. Entonces, ¿qué queda para las novelas como Guerra y Paz de Tolstoy, Dostoyevsky, Cervantes? ¿Qué van a pasar con esas novelas? ¿Qué van a pasar? Creo que lo que pasó con la Biblioteca de Alejandría
no sé, es un guisante al lado de lo que está pasando con las bibliotecas y con los libros, o lo que va a pasar en el futuro con los libros de estos grandes célebres. No sé, ¿qué opinan ustedes? Yo totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Lo he dialogado también contigo, lo he dialogado con Luis. Y bueno, ¿no? Yo en mi óptica que trabajo con niños, con jóvenes, con adolescentes, me preocupo. El día que nos estemos yendo de este mundo, ¿qué será de ellos a lo que nosotros hemos, muchos de los que estamos acá en vivo, cómo nos hemos formado nosotros? Miremos las bibliotecas, acá Sebastián, miremos a Sergio, miremos las bibliotecas que tenemos nosotros. De todo lo que hemos leído, estamos más seguros que tenemos más dudas y que no sabemos. Ya, ¿y qué será de estos jóvenes que no quieren leer un, un clásico, una colección completa, Sergio, Luis, Sebastián, una colección completa, digamos, los 9 tomos de José Ortega y Gasset, carambas, con deleite, con placer, con encanto, una maravilla, ¿no? O obras completas de Platón y de Aristóteles, acá con nuestro amigo Sebastián, no las van a leer. El diccionario filosófico de José Ferrater Mora, los 4 tomos. No, eso ya no existe, no lo consulten, no pierda tiempo. Entonces, esa es de mí mi preocupación. Cálculos tampoco no quieren hacer, todos quieren que... Miraba un video de una crítica de un profesor, no identifico la universidad, que revisó el trabajo de todos sus estudiantes y todo el salón había utilizado diferentes herramientas de inteligencia artificial. Todo el salón. Y el profesor dijo que nadie pasaba con la evaluación y que volvía a pedir a todos para evaluarlos. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando? Eso hay que reflexionar. Estas películas, si muy bien nos acercamos a hacer un análisis, a hacer un aporte, traer ideas, pero la función didáctica, la función pedagógica, por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes, nunca debemos perder ese rumbo, porque tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos ahijados, y yo creo que si nosotros nos equivocamos en ellos, contundentemente las próximas generaciones, ¿qué será de nosotros? Con eso, quisiéramos terminar esta presentación, agradecerle a cada uno de ustedes que nos ha acompañado, de todos los que he saludado, hacer llegar un saludo acá que nos ha estado acompañando. eh, Luis Rincón, un saludo y también está con nosotros Christopher Guillén. Por favor, vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 del Cineforo que tuvo la película Alien del año 1979, este trabajo que realiza el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital en una alianza estratégica con la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Recuerden que todos ustedes están invitados a este instituto a que puedan presentar sus artículos, sus ensayos, sus investigaciones, sus publicaciones. Nosotros no cobramos, no ponemos ninguna condición económica. Todo nuestro trabajo y nuestra certificación, que va a ser en el mes de enero y febrero de todo este año, lo hacemos totalmente gratuito. Nosotros no queremos ver que esto es un business, que es un negocio. Nosotros estamos en el otro lado de nuestra concepción, de nuestra visión. Tener el lujo de haber tenido la compañía de cada uno de ustedes es de las cosas que nos puede pasar en la vida. Y cuando le preguntaban a Napoleón, ¿dónde están tus tesoros? Decía, son mis amigos. Muchas gracias, doctor José Ramón Narváez Hernández, doctor Sebastián Vladimir Aldaz Piedras, a la doctora Shaila Álvarez Junco, Sergio Rodas. Maestro, muchas gracias. Igualmente, los que nos han acompañado, las damas, Alexa Pimienta Chávez, Ilse Yesamín Aldana Sánchez, que nos ha acompañado el doctor que estaba en pleno viaje, José Ramón Narváez Hernández, y desde México también, el doctor Luis Ángel Ortega. Un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes. Muchas gracias por el tiempo que
se toman en acompañarnos y estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy divertido ejercicio, muy ilustrativo. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, Muchas buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches.